Continuando con los videos de máquina sincrónica, vamos a hablar de los accionamientos de velocidad de la máquina sincrónica en su operación como motor. Vamos a arrancar con el accionamiento B contra F constante, que quizás es el más sencillo y el más utilizado. Este es un accionamiento que trabaja a lazo abierto, es decir, no tiene realimentación de velocidad debido a que vamos a controlar la frecuencia introducida al estator de la máquina, lo cual define la velocidad de giro del convertidor. Entonces, básicamente tengo una consigna de velocidad de la cual voy a extraer la frecuencia de referencia y a través de una característica B contra F constante, la tensión de referencia que me va a garantizar el mismo grado de saturación magnética del acero que compone los núcleos magnéticos de la máquina, tanto en estator como en rotor. De esa consigna de tensión y de frecuencia de referencia, vamos a hacer un proceso de conversión de corriente continua a corriente alterna mediante un convertidor electrónico. En este caso, en la lámina vemos dos convertidores, un inversor que me permite convertir de DC a AC de distinta frecuencia y distinta tensión, y un convertidor de corriente continua o rectificador que me permite hacer el proceso de conversión de la fuente de alterna a la DC que requiere el inversor para poder hacer la tensión alterna variable en magnitud y frecuencia. Como lo mencionamos anteriormente, este lazo de control es el lazo abierto. No existe realimentación de velocidad. Ese accionamiento básicamente trabaja bajo este principio de operación. La máquina arranca a una velocidad y a una tensión diferente de cero. La finalidad de hacer este arranque no partiendo de cero es establecer flujo magnético en el estator de la máquina a fin de poder realizar el proceso de energización. Una vez establecido el flujo magnético en el estator, se procede a incrementar la tensión y por tanto la frecuencia, manteniendo el enlace de flujo de estator constante, lo cual trae consigo que el par se mantenga constante. Recordemos que el par eléctrico es el producto vectorial del flujo del estator por la corriente del estator. Es decir, si el flujo del estator es constante y el par es constante, en el fondo estamos diciendo que vamos a hacer un proceso de arranque a corriente constante, que puede ser 1 en por unidad o 1.2, soportando un 20% adicional de corriente durante el proceso de arranque. Finalmente, cuando llegamos a la tensión de operación, que va a depender de la frecuencia de giro de la máquina, ya que debo mantener la relación B contra F constante, puedo dejar que la máquina establezca su punto de operación de acuerdo a la gráfica. El accionamiento de control vectorial consiste en utilizar la relación de par que vimos como producto vectorial entre el flujo del estator y la corriente para poder realizar el control de la máquina. Entonces, generalmente, recuerden que el término de par de la máquina estaba compuesto por dos componentes, el componente de par de saliencia y el par principal. Generalmente, como las máquinas sincrónicas utilizadas para motor son de imán permanente, y en las máquinas de imán permanente ya discutíamos en videos pasados que la reactancia de eje cuadratura es mayor que la reactancia de eje directo, el par de saliencia
tiende a disminuir o oponerse al par principal. Por esta razón, cuando realizamos control vectorial, se procede a anular la componente de corriente del estator en eje directo, es decir, ID se hace 0, a fin de poder garantizar de que no exista par de saliencia. Es decir, que si estoy en presencia de una máquina de polo saliente de imán permanente en donde el par de saliencia se opondría al par principal, al hacer la corriente de eje directo igual a 0, esto me permite anular la componente de par de saliencia y quedarme únicamente con el par principal, que va a ser producto del enlace de flujo de campo por la componente de corriente en cuadratura. Es decir, que el control vectorial me permite que la corriente del estator únicamente tenga componente en el eje cuadratura. Es decir, yo debo controlar el ángulo de carga de la máquina a fin de garantizar que la corriente nunca tenga componente en eje directo. En el caso de la máquina de imán permanente, se sustituye el flujo del campo, lambda F, por el flujo equivalente del imán, lambda F, donde vimos que para la zona de operación entre la recta de vacío y la recta de carga, lambda AF se puede considerar constante. Entonces, aquí tenemos el esquema de control vectorial utilizado. Al igual que en el esquema escalar, es necesario establecer, antes de nada, el enlace de flujo del estator. Para establecer el enlace de flujo de estator de la manera más rápida posible, se va a utilizar la información de la corriente de eje directo y de eje cuadratura. Es decir, durante el proceso de establecimiento del enlace de flujo, vamos a permitir que la máquina tenga componentes de corriente en eje directo y en eje cuadratura. Una vez que establezca el enlace de flujo en el estator, vamos a proceder a cambiar el interruptor, el cual va a originar que la corriente de eje directo de referencia sea igual a 0, a fin de poder realizar el control de la máquina mediante la corriente de cuadratura. Eso introduce un retardo en el inicio del accionamiento, el cual es necesario para establecer el enlace de flujo del estator. En este esquema tenemos un doble lazo de realimentación, puesto que estamos controlando no solo la velocidad, sino la posición de la máquina. Dependiendo la aplicación, puede ser necesario o no un lazo de control de posición de la máquina. Si no es necesario, simplemente anularíamos esta parte del diagrama de bloques. Esto es un lazo de control a lazo cerrado, es decir, debo tener control de la posición o realimentación de la posición del rotor. Generalmente, cuando hacemos el proceso de establecimiento del enlace de flujo del estator, se aprovecha realizándolo sobre una de las fases, específicamente la fase A, para que el polo de la máquina se alinee con esta mediante atracción de campo magnético, de tal manera que la posición inicial de la máquina sea 0. Pues recordemos que cuando el polo magnético se encuentra alineado a la fase A del estator, es el punto de referencia θ igual a 0. Ese proceso me permite, a través de la transformación de par, determinar cuánto es la corriente y dar la estrategia de disparo al convertidor de C a C que vamos a utilizar, nuevamente un inversor, para dar la consigna de tensión a la máquina sincrónica.
Si comparamos el control vectorial con el control escalar, desde el punto de vista de los convertidores eléctricos necesarios para alimentar la máquina, son los mismos, un inversor y un rectificador. Lo que está cambiando es el esquema de control, es decir, las leyes de control, que en este caso son más sofisticadas porque se requiere hacer operaciones matemáticas y transformaciones de rotación, lo que implica que desde el punto de vista del equipo físico, lo único que va a cambiar es la componente que realiza los cálculos de las leyes de control, es decir, el microprocesador, el procesador digital de señales, el cual va a realizar el cálculo. Lo que implica que un accionamiento puede ser vectorial o escalar dependiendo del esquema de control. En el laboratorio, ustedes se van a conseguir con convertidores, por ejemplo el Danforth, que permite los dos esquemas de control, vectorial o escalar, mediante simplemente el cambio de una consigna de señal, puesto que físicamente ambos accionamientos contienen los mismos componentes, un rectificador y un inversor. Lo que cambia es la manera de dar la señal de disparo al inversor. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de accionamientos. En este primer ejemplo vamos a ver una máquina sincrónica de polos salientes de 200 HP alimentadas de un inversor desde un sistema trifásico de 460-60 Hz. La conversión se realiza mediante un rectificador activo, en donde tenemos un primer retardo antes de que la máquina empiece a controlar la velocidad, producto del proceso de establecimiento del enlace de flujo del estator. Y vemos cómo la característica sigue la velocidad de referencia relativamente de manera uniforme. Aquí vemos cómo es el proceso del par. El par es constante durante el proceso de aceleración y es constante también durante el proceso de desaceleración. Vemos en la curva de flujo del estator cómo hay un primer instante de tiempo donde se establece el flujo de referencia del estator y a partir de ese momento el flujo permanece casi constante durante la operación del convertidor. Aquí vemos cómo va cambiando la tensión y la corriente o la tensión específicamente a lo largo del proceso de accionamiento, donde va cambiando la frecuencia de la corriente y la tensión. Vemos un detalle en la parte inferior, esta es la salida de un inversor de onda cuadrada, que lo estudiaremos más adelante en controladores, y cómo la corriente que se inyecta a la máquina es netamente sinusoidal. Vemos también en la gráfica que durante el tiempo que establecemos el enlace de flujo, fíjense que la tensión es bastante inferior a la tensión de operación. Eso es debido a que se está estableciendo el flujo eléctrico solamente en la fase A del estator para lograr la alineación del polo magnético. Aquí vemos detalles de lo que es el proceso de conversión de DC a AC. Eso lo vamos a estudiar con mayor calma cuando veamos controladores, donde vemos la tensión de la fuente y cómo es la corriente que suministra la fuente desde el sistema de potencia al proceso de conversión. Pero eso se estudia en detalle en la asignatura Controladores de Potencia. Aquí en cambio vamos a ver cómo es el comportamiento de una máquina de imán permanente. En este caso vamos a usar una máquina de 5 HP a 220 voltios. La otra máquina era una máquina normal con circuito magnético en campo. Fíjense que la primera diferencia es que no necesito gastar tiempo
para establecer el campo magnético o el flujo del estator debido a que tengo un imán. Entonces, al tener el imán ya está magnetizado. Eso me permite el arranque casi automático de la máquina, donde puedo establecer la consigna de velocidad acelerando, velocidad constante o desacelerando. Al lado vemos el par, donde durante el proceso de aceleración pues, se mantiene constante, al igual que durante el proceso de desaceleración. Mientras mantengo la velocidad, yo puedo cambiar el par de referencia. Inclusive, este accionamiento permite a cero velocidad obtener par. Y es utilizado sobre todo en grúas y ascensores, en los cuales me permite suspender la carga eléctricamente frenando a través de la máquina sincrónica. Vemos cómo son las tensiones de entrada a la máquina y sus corrientes, la salida clásica de un inversor. Vemos cómo la máquina va cambiando la corriente que se inyecta por el estator, cambiando no solo la frecuencia, sino también las magnitudes. Y vemos en la parte final cómo una consigna de menos 10 amperios permiten establecer par a cero velocidad. Aquí vemos el detalle de la tensión y de la corriente cuando la máquina es sinusoidal. Esto sería la alimentación visto de la fuente de alterna que alimenta el ciclo convertidor o el variador de velocidad de la máquina, en donde vemos la tensión del sistema y la corriente que éste consume del sistema. Una corriente no lineal donde vamos a tener un flujo de armónicos desde el sistema de potencia. Vemos que a medida que la máquina va cambiando su punto de operación, la magnitud de la corriente va cambiando, no así su frecuencia. Finalmente, la joya de la corona del control vectorial es el control directo de par. El control directo de par de la máquina sincrónica es idéntico al de la máquina de inducción, salvo que el controlador de histéresis del par eléctrico, a diferencia del de la máquina de inducción, este controlador es de dos niveles. 1 o -1. No existe el controlador de 3 niveles que teníamos en la máquina de inducción, que era -1, 0, 1, y eso es debido a que en la máquina sincrónica de imán permanente no se puede utilizar el estado 0 tensión, porque produce un cortocircuito en la armadura de la máquina, lo cual produce desmagnetización de los imanes del rotor. Recuerden del video de máquina sincrónica de imán permanente que los imanes no pueden ser trabajados cerca de la recta de desmagnetización porque pierden su característica magnética. Entonces, para evitar la posibilidad de un cortocircuito entre los terminales de armadura de la máquina sincrónica de imán permanente, el controlador de histéresis que se utiliza es de dos niveles. Por tanto, la tabla de control presenta dos filas menos que en el caso de la máquina de inducción, en donde el estado 0 y el estado 7 que produce el inversor no es utilizado. Esa es la diferencia entre el control directo de par de la máquina sincrónica y el control directo de par de la máquina de inducción. La máquina de inducción puede ser accionada mediante esta tabla de control de par, sin ningún problema al no utilizar los estados 0 y 7, lo que se va a traducir en un rizado o un rizo de par mayor que el utilizar este caso.
En el caso de la máquina sincrónica, este fenómeno no se ve tan apreciable en el rizo del par al no utilizar estos dos estados debido al imán que presenta el rotor. Entonces, con esto damos por terminado la parte de accionamientos de la máquina sincrónica, donde vimos el control escalar, que netamente es el control B contra F, y vimos dos controles vectoriales de la máquina sincrónica. El control vectorial clásico, mediante la no utilización de la componente de eje directo de la corriente para eliminar el par de saliencia, y el control directo de par de la máquina sincrónica. Ambos controles pueden ser aplicados, tanto el escalar como el vectorial, en sus dos variantes, tanto para máquinas de imán permanente como para máquinas de campo magnético a partir de la inyección de corriente de campo. Normalmente, el control baja potencia es reservado a las máquinas de imán permanente por mayor eficiencia, pero esta aplicación puede ser utilizada en máquinas de alta potencia, puesto que no hay limitación en la corriente de campo. Gracias por su atención.